Este pedazo de auto se subastó por más de $1 millón y no vas a creer por qué. Pero ¿cómo puede ser que la mitad de un auto viejo valga lo mismo que 4 Lamborghini? Bueno, resulta que este pedazo de auto tiene una pedazo de historia, una llena de victorias, derrotas y, como siempre en el mundo de las carreras, un poco de tragedia. Era el año 1960. Cooper venía de dominar por completo la Fórmula 1, de la mano de su increíble máquina, el Cooper T53, y sus grandes pilotos, Jack Brabham y Bruce McLaren, que en ese momento era el piloto más joven en ganar una carrera. Después de ese año dominante, decidieron hacer una evolución del T53 para vender a otros equipos, lo que debería estar haciendo Red Bull ahora con el RB19. Bueno, a esta evolución la llamaron el T53P. Es aquí cuando nace el gran protagonista de nuestra historia. La mayoría de estos monoplazas fueron construidos a principios de la temporada de 1961, pero uno en especial fue construido especialmente para el Gran Premio de los Estados Unidos, el cual sería, lamentablemente, su primer y último Gran Premio. Pilotado por Walter Hansgen, clasificó en 14ª posición, lo cual no está para nada mal, pero al día siguiente, en la carrera, es donde el desastre ocurriría. En la vuelta 14, Hansgen intentó esquivar a otro auto y en el intento se fue de la pista y trompeó. Y así, tan rápido, se terminó la corta carrera de la Fórmula 1 para nuestro querido Cooper T53P. Obviamente, el auto no quedó en excelentes condiciones, por lo que se vendió a un joven estadounidense que estaba empezando en las carreras, un tal Roger Penske. No sé si lo conocen. Sí, ese Roger Penske, el billonario que tiene equipos en casi todas las categorías. Sí, ese mismo. Roger fue quien tuvo la idea de transformar un Fórmula 1 a un auto prototipo para competir en el USAC Road Racing Championship. Y eso fue exactamente lo que hizo, y lo llamó el CEREX Special. Es buenísimo en las fotos porque se puede ver que aunque tiene esa parte está como digamos ensanchado, se ve en la parte central el Cooper que corrió la Fórmula 1. La primera aparición del CEREX se dio a final de la temporada de 1962, en el Gran Premio de Los Ángeles. Y aunque la espera por el ansiado debut fue larga, como dicen, lo mejor se hace esperar. La carrera fue increíble y Penske se llevó la victoria por 14 segundos en su debut en la categoría. Después vino el Gran Premio del Pacífico, situado en Laguna Seca. En esta oportunidad, Penske quedó segundo en la primera carrera detrás de Dan Gurney antes de volver a repetir la hazaña, solo que atrás de otro Lotus. Pero ¿qué pasa? En esa segunda carrera, Gurney se retira por un problema mecánico, por lo que en la general al final de todo salió victorioso nuestro protagonista. A eso le siguió un largo viaje hasta Puerto Rico para correr el Gran Premio de Puerto Rico. Por si nunca escucharon hablar del Gran Premio de Puerto Rico, fue porque solo se corrió 2 veces, una en el 62 y otra en el 2003. Bueno, por más de que no haya sido la carrera más competitiva, Penske volvió a ganar la larga competencia de 246 kilómetros por más de 3 vueltas. Con esta victoria, Roger Penske y nuestro querido amigo, el Cooper T53P, ganaron el campeonato de 1962, que dicho sea de paso, sería el último de la categoría, puesto que a final de la temporada se disolvió. Para la próxima temporada, el estadounidense cortó y ensanchó el CEREX Special para pilotarlo para John Mecon en el Campeonato Nacional de Autos Deportivos. Empezó en 1963 de la misma manera que había terminado el año anterior, con una victoria. Penske después se saltó la segunda fecha, pero parecía que ni siquiera le hacía falta, porque estaba tan por encima del resto, un poco de manera polémica, porque él era el único que tenía un ex Fórmula 1, pero bueno, estaba muy por encima del resto. Y cuando volvió la tercera fecha, pasó lo inevitable, volvió a ganar. Acto seguido, Penske viajó a Europa para competir en el prestigioso Trofeo Gartz en Brands Hatch, en el cual el CEREX se impuso una vez más, consiguiendo otra fantástica victoria. Bueno, acá ya empezamos a ver por qué es que este auto tiene tanto valor. Ya vemos que ganó en Estados Unidos, que ganó en Europa, que ganó Puerto Rico, que fue un ex Fórmula 1, que no es menor. Ya estamos empezando a ver por qué este auto cobra tanto valor. Y eso que falta todavía la mejor parte. Sin embargo, el resto de la temporada de 1963 no fue muy buena, consiguiendo algunos podios pero ninguna victoria. Aunque eso le bastó para coronarse campeón de la clase D del Campeonato Nacional de Autodeportivos de la SCA. En 1994 es donde se pone mucho más interesante. Es el año en el que el auto cobra mucho más valor, porque Penske decide venderlo.
y el comprador es una de las personas más legendarias del mundo del motor. Es una persona que creó un imperio y estoy seguro que si de alguna manera seguís el automovilismo, escuchás su apellido todos los días, porque realmente lo que fundó marcó una época. Y sí, ya lo nombramos en este video, es Bruce McLaren. En ese momento, el neozelandés estaba a cargo de su equipo, Bruce McLaren Motor Racing, situado en Inglaterra. De esta manera, el Cooper vuelve a Europa a competir en los mejores circuitos contra los mejores pilotos, también convirtiéndose así en el primer auto en llevar la insignia del equipo McLaren, una de las cosas que también le da más valor. El Cerex debutó en las manos de McLaren en la segunda fecha del Campeonato Británico de Autodeportivos, donde desafortunadamente un problema mecánico tras 9 vueltas le obligó a abandonar. Eso sí, las cosas serían muy diferentes la próxima fecha, donde ganó por 24 segundos sobre un tal Jim Clark. No sé si lo conocen, es probablemente uno de los mejores pilotos de la historia del deporte, así que no le ganó a cualquiera. La cuarta fecha se celebró en el icónico Silverstone y otra vez el McLaren y el Cerex se impusieron al resto de la parrilla, la cual también sería la última del Cerex Special, porque después de esa carrera fue sustancialmente reconstruido con una sección central completamente nueva y un motor V8 de 3.5 litros Oldsmobile. Sí, ese es el motor oxidado que se ve en las fotos de la subasta, porque fue el último motor que se le puso. Si quieren saber qué pasó con las piezas que sobraron del Cooper T53P original, quédense hasta el final porque créanme que es muy interesante. Bueno, una vez terminado el nuevo Cooper Oldsmobile, fue enviado a Canadá para competir en el Campeonato Canadiense de Autodeportivos, donde afortunadamente el Cooper y McLaren se llevaron la victoria, delante de nada más ni nada menos que de su antiguo dueño, Roger Penske. Luego de ganar en otro país más, volvieron al Reino Unido para competir una vez más en el prestigioso Trofeo Guards en Brands Hatch, el cual, una vez más, ganaron. Pero esta vez, a diferencia de Roger Penske, lo hicieron por 42,4 segundos. Locura total. Con esta hermosa victoria, el Cooper Oldsmobile se despedía de la leyenda. Sí, se despedía de Bruce McLaren, porque mientras él corría con el Cooper Oldsmobile, estaba diseñando su propio auto, el McLaren M1A. Y a su vez, esa victoria en Brands Hatch sería la última registrada por esta hermosa máquina, porque fue vendido a un estadounidense llamado Dave Morgan. Bueno, así que el auto tiene que volver a hacer el viaje a través del Atlántico para estar pronto para la temporada 1965. Digamos que Dave Morgan no era Bruce McLaren, no era Roger Penske, no era Ayrton Senna, así que el Cooper, como dijimos antes, no volvió a asegurar la victoria. Compitió 2 años ahí sin pena ni gloria, consiguiendo solo 2 podios. En el 67, increíblemente y lamentablemente, se va a Venezuela. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque bueno, es acá donde se empieza a perder el rastro de nuestro querido amigo, hasta que en un momento desaparece. 3 años más tarde, el 2 de junio de 1970, ocurrió una tragedia que sacudió a todo el mundo. Bruce McLaren estaba probando uno de sus autos más nuevos, el M8D, cuando a las 12:19 de la tarde empezaría la que sería la última vuelta de su vida. Mientras transitaba en la recta más larga del circuito, la parte trasera de la carrocería se desprendió, dejándolo sin agarre alguno. En ese momento, él se convirtió en un pasajero, y lamentablemente ese era su día, puesto que el auto hizo trompos y fue para fuera del circuito y se chocó a más de 250 km por hora contra un puesto de comisarios abandonado. Lo peor es que esa pequeña construcción
tendría que haber sido demolida antes. Pero bueno, lamentablemente no lo fue y pegó directamente contra un terraplén que había al lado, desacelerando de 250 a 0 en prácticamente 3 metros. Así fue como perdimos a esta leyenda. Y es así como esta historia se empieza a apagar. Hasta que, más de 50 años después, el Cooper Oldsmobile es trasladado a Inglaterra para ser subastado. Es así como más de 60 años después de haber nacido, vuelve a su país natal. Después de un largo viaje de 6 semanas, fue recibido por Howden Ganley, último superviviente del equipo de Bruce McLaren en 1964, quien presenció la apertura del cofre del tesoro que tenía la joya deportiva más grande de los últimos tiempos. Una de las razones por la que estaba ahí para verlo era para comprobar su autenticidad. Luego declaró: "Siempre me he sentido privilegiado por haber sido el tercer empleado del taller de Bruce McLaren. Por increíble que parezca, han pasado 58 años desde que ayudé a mis compañeros de equipo a trabajar en el Cooper Cerex Oldsmobile". Tras examinar este bastidor a su regreso a Inglaterra, para mí, sin duda, es el auténtico coche. Doug Nye añadió: "Abrir la caja al volver el coche a suelo inglés para encontrar dentro esta pieza icónica del tesoro del automovilismo ha sido realmente memorable. Vi la espectacular carrera de Bruce McLaren en el TT de Goodwood en 1964 y ahora estoy aquí en 2022. Para mí es mágico". Pero claro, como ustedes habrán visto, y supongo que ellos también, el auto no estaba como se fue a Venezuela. Estaba todo oxidado, abollado, le faltaba una gran parte de la carrocería, le faltaban 2 llantas y el motor probablemente no sirve para nada. Por lo que ni los expertos sabían cuál era el estimado del auto, o sea, cuánto podían pagar. Pero bueno, la subasta empezó y el precio empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir, hasta llegar al $1.000.000. Locura total. Finalmente se terminó vendiendo en $1.033.000. Y bueno, cuando empezamos este video, supongo que todos o muchos deben haber pensado que era una locura pagar tanta plata por ese auto, o por ese casi auto. Pero ahora que saben toda la historia, ¿qué les parece? ¿Les sigue pareciendo una locura? Bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Y claro, ahora toca hablar de las piezas sobrantes del Cooper T53P que McLaren reconstruyó. Bueno, haciendo la mini investigación para este video, me encontré con un Cerex Special, cuyo dueño afirmaba que era el auto que había corrido en todas las carreras. Y yo me quedé un poco atónito porque digo, este tipo dice que corrió todas esas carreras, pero ya se comprobó que el auténtico auto fue el que se subastó. Entonces investigué un poco más sobre eso y descubrí que ese Cerex Special está hecho con los sobrantes del Cooper que desmanteló McLaren. O sea, toda esa parte central que se cambió, el dueño dice que están en ese auto. Sin duda una gran reutilización. Pero eso sí, hay bastante polémica alrededor de este auto porque hay mucha gente que cuestiona la veracidad del origen de estas piezas y lo acusan de un poco falsificar. Volviendo a nuestro protagonista, esperemos verlo en su estado original dentro de poco, o lo más original posible, en ese verde y blanco que marcó el comienzo de uno de los imperios automovilísticos más grandes de la historia. Así que bueno, esta historia fue increíble. Y si quieren escuchar una que está igual de interesante, les dejo este video del 205 que está... Bueno, nos vemos.